Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a compartir la palabra de Dios. Hoy, en este día martes, que nos colocamos en su presencia, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que nosotros podamos seguir constantemente meditando la palabra de Dios, pidiendo al Señor su bendición, pidiendo al Señor que nos acompañe en este nuevo día, en esta jornada, en esta acción de gracias también, porque Él siempre nos acompaña, está siempre con nosotros. Por eso, queridos hermanos, pues nos disponemos a meditar y alimentarnos, a nutrirnos de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6 y del 14 al 22. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 14. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba
atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, escuchando la palabra de Dios en el Evangelio de este día, San Lucas nos hace a nosotros una reflexión de este testimonio de Zaqueo y nos da algunos detalles de nosotros, queridos hermanos, para nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios que Jesús entró a Jericó y estaba atravesando la ciudad, y estaba allí Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Por lo tanto, tenía él las comodidades posibles, habidas por haber, que existían para ver a Jesús. Era jefe de los publicanos y era rico. Podía simplemente decir: yo quiero encontrarme a Jesús, estar en este sitio porque quiero que Jesús pase por allí. Queridos hermanos, él trataba de ver quién era Jesús. Cuando uno trata de ver quién es Jesús, queridos hermanos, no interesan nuestras posiciones. Lo importante es tomar ese impulso de verdaderamente hacer lo posible por buscar a Jesús. Este hombre, Zaqueo, no lograba porque tenía allí una realidad, que era que estaba el gentío, le impedía acercarse para ver a Jesús. Y tenía, dice, un pequeño defecto, que era pequeño de estatura. Dice, en realidad, ser pequeño de estatura no es un defecto. La grandeza se mide es al cielo. Esa es la grandeza que nosotros tenemos que fijarnos. Pero, queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos sido burlas? ¿Cuántas veces se burlan del uno del otro porque pareciéramos que tuviéramos este defecto, porque vestimos así, porque actuamos así, e impedimos nosotros, como el gentío, que muchas personas se acerquen a Jesús, porque le juzgamos por sus apariencias, porque a veces le estamos jugando por cómo visten, cómo están, cómo van, atentos de nosotros no identificarnos con los demás, sino a estar allí, queridos hermanos, saber que nosotros somos hermanos, que nos ayudamos, que es nuestro prójimo, que necesita también estar cerca del Señor. Este gentío también tiene que preocuparse de que Zaqueo se acercara a Jesús, pero era pequeño de estatura y el gentío se lo impedía. No hubo obstáculo, porque dice que corriendo más adelante, por lo tanto corría y corría bastante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí Jesús. Atentos, se sube en un arbolito, en un sicomoro. Queridos hermanos, un rico y un publicano subido en un árbol para esperar que pase Jesús. ¿Qué iba a decir la gente? Mire dónde está el rico y el publicano. Además, miren, se subió en un árbol. Prácticamente, ¿qué estaría haciendo allí? Esperando a ver a Jesús. No le interesó lo que la gente fuera a decir, sino se acercó y quiso ver a Jesús. Y luego, estando allí, queridos hermanos, tenía que pasar por allí Jesús. Al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, aquí, queridos hermanos, la grandeza y la belleza de nuestro Señor Jesucristo en esa sencillez. Si Jesús estaba por allí, Zaqueo, que era bajo de estatura y estaba en el árbol, Jesús levantó la vista, lo vio, levantar los ojos. El Señor quiere que nosotros siempre tengamos los ojos levantados hacia Él, para que le veamos, para que no haya dificultad, cansancio, situación difícil, enfermedad, soledad, que nos impida a nosotros ver a Jesús, sino que constantemente aprendamos a reconocerle, constantemente al Señor, que le podamos ver. Y le dice, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que yo hoy coma en tu casa. Era bajo de estatura y le pide todavía que baje del árbol. Pues sí, queridos hermanos, el Señor nos pide que bajemos de aquellos árboles de la soberbia, de aquellos árboles que nos cuesta a nosotros reconocer la presencia de Jesús, que bajemos
y estemos en la humildad, en la sencillez, en no creernos superiores a los demás, en creernos siempre que nosotros somos hijos de Dios, que estamos llamados a vivir en su presencia, a perseverar en la humildad que el Señor nos da constantemente para acercarnos a Él. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Y luego, queridos hermanos, que le ha recibido en su casa, todos murmuraban. Cuántas murmuraciones, cuánto mal y cuánto daño nos hacen las murmuraciones. Cuando uno murmura de este, del otro, de aquello, las murmuraciones. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido murmurados? Vamos y visitamos a esta persona, nos murmura. Visitamos a esta otra persona, nos murmuran. Si hacemos esta realidad, se murmuran. Las murmuraciones, cuánto mal nos hacen a nosotros en la iglesia, en nuestro entorno, queridos hermanos. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. La conversión. Ya la conversión había entrado. Jesús, con el hecho de decirle que ya entrara en su casa, cuando Zaqueo le ha recibido, ya había entrado porque había recibido a Jesús en su casa. Pues nosotros, queridos hermanos, esos deseos de ver a Dios tienen que transformarse en actos concretos de conversión, de cercanía, de acercarnos concretamente a Jesús. Y Jesús le dice: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando nosotros permitimos, queridos hermanos, que nos acerquemos constantemente al Señor. Por eso, constantemente también dice el Señor en el Salmo: el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, ese es el que vive en el trono y en la casa de Dios, el que constantemente obra el bien. Y luego, pues, queridos hermanos, también un comentario, una palabra que decir de la primera lectura de este libro del Apocalipsis, que es un lenguaje literario precioso que se usa en esta San Juan, usa para darnos a nosotros algunos consejos y algunas indicaciones concretas. Y acuérdate, dice aquí la primera lectura: acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Queridos hermanos, qué hermoso, qué bello es que nosotros podamos permanecer constantemente en conocer la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra. Y por eso también nosotros tenemos esa responsabilidad, ese propósito de constantemente seguir escuchando la palabra de Dios, pero también compartiéndola para los demás, para un amigo, para un compañero, alguien de trabajo, que nosotros a través de los medios de comunicación y que tenemos este beneficio que podemos compartir y escuchar la palabra de Dios juntos, podamos nosotros crearnos esa comunidad, crearnos nosotros ese entorno. Acuérdate de cómo has escuchado la palabra de Dios, conviértete. Y la palabra de Dios no puede quedar vacía en nosotros. Dice: guárdala en el corazón, en tu vida, en tu mente, medítala constantemente, que no nos cansemos de escuchar y meditar la palabra de Dios. Y dice: guárdala y conviértete constantemente. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La vigilancia de nuestra vida espiritual constantemente, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios nos llama a mantenernos en esa fidelidad constante de escuchar la palabra de Dios. Y por eso también, pues, nos habla el Señor a mantenernos precisamente en una actitud constante de estar en esa presencia, con un corazón que arde de amor, que el fuego del amor de Dios lo lleva constantemente a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios cuando nos habla aquí precisamente: esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. El Señor conoce todas tus obras, mis obras, tus obras, aquellas que están en lo más profundo del corazón, en nuestra vida. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Queridos hermanos, la palabra de Dios, qué fuerte para nosotros. Que nosotros, si somos fríos o somos calientes, pero no tibios. La tibieza,
la tibieza espiritual, la tibieza de querer nosotros iniciar nuestra vida espiritual y no queremos, pero tampoco nos identificamos con el mal, pero tampoco nos mantenemos nosotros en esa lucha constante de ser vigilantes para mantener la presencia de Dios, sino estamos a veces en una situación de tibieza espiritual completamente. Ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio, porque los tibios estoy a punto de vomitarte de la boca, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, por eso nosotros estamos llamados a vivir ese fuego del amor, calentarnos con el amor de Dios, colocarnos allí al lado del corazón de Jesús para que nuestro corazón vibre de amor por Él. Y por esto también, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, yo a cuantos amo reprendo y corrijo. Si te sientes corregido por Dios es porque estás sintiendo el amor de Dios. Si estás sintiendo que el Señor te está corrigiendo, te está reprendiendo, sientes verdaderamente el amor de Dios, porque dice, ten pues celo y conviértete, celo y conviértete. Y luego dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Te lo dice el Señor, está allí a la puerta de tu corazón, mira que estoy a la puerta y llamo. Entraré en tu casa y cenaré con él y él conmigo, así como ha entrado Zaqueo en la casa de Zaqueo a cenar con él. El Señor quiere cenar contigo en tu casa, porque le tienes presente, porque vive en tu familia, porque en tu hogar, porque vives constantemente en ese amor de Dios. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, y yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Así, queridos hermanos, pues la palabra de Dios nos hace a nosotros esa invitación a vivir constantemente la conversión, a sentirnos enamorados de Dios. Que el Señor nos acompañe, nos bendice y que nosotros constantemente podamos vivir en su presencia. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.